muchas veces la historia va de la mano de las enfermedades. La que se recuerda más es, sin lugar a dudas, la gran peste europea, o la peste bubónica, o la peste negra, que se desarrolló en el viejo continente allá por el siglo XIV, y que alcanzó su pico más alto entre 1347 y 1353, en que desapareció más de la mitad de la población europea. De 80 millones de habitantes fueron reducidos a 30, y esto contribuyó sin lugar a dudas a la mirada pesimista que va a tener el hombre medieval acerca del mundo. Bueno, pues el día de hoy vivimos tiempos igualmente de pandemia, que nos reporta 7 siglos antes, porque igual la peste bubónica, la gran peste, se desarrolló en el mundo entonces conocido: Eufrasia, Europa, África y Asia. El día de hoy alcanza a todo el mapa mundi dada la globalización. Y entonces, esto que llega tan de repente, esto que nos sorprende, encuentra que el derecho debe dar respuestas oportunas y adecuadas. De eso hablaremos el día de hoy. Soy Guido Aguila Grados y esta es la entrega número 128 de Tribuna Constitucional: la pandemia y el derecho. Sean todos bienvenidos. El derecho existe para regular nuestra cotidianidad, el día a día. Esto es, generalmente el derecho se piensa siempre en condiciones de normalidad. Puede tanto el legislador como el constituyente ponerse en situaciones excepcionales, pero muy pocas veces en una como esta pandemia que estamos viviendo y que de pronto solamente la escuchábamos por noticias. Posteriormente ya le veíamos cerca, hasta que, sin tocar las puertas, ingresó abruptamente al país. Y el derecho, como no, tiene que dar una respuesta inmediata. El primero de ellos, el derecho constitucional. Por eso se declaró el estado de emergencia, que está reconocido en el texto constitucional bajo el nombre de estados de excepción, en el artículo 137, inciso primero, el estado de emergencia, e inciso segundo, el estado de sitio. Respecto del estado de emergencia, calza exactamente la situación de zozobra, de peligro que estamos viviendo con la declaración justamente de esta emergencia, en este caso sanitaria, y que, claro, trae como consecuencia la restricción de nuestros derechos fundamentales, aunque, repito, la Constitución normalmente dice suspende. No, estos derechos fundamentales se restringen, y entonces aquí surge un primer problema. Efectivamente, dada la situación de aislamiento y dado luego el toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente, uno puede pensar que la normalidad dice: oye, quédate en tu casa, y solamente para aquellas personas que trabajen en actividades sanitarias, en actividades de control, en actividades que tienen que ver con el abastecimiento diario, solamente esas personas pueden salir, y con los cuidados respectivos. Sin embargo, no es así en la realidad. Ya esto que da el derecho constitucional lleva necesariamente a que nosotros, los actores, los ciudadanos y también las autoridades, actúen con aquello que tanto se ha repetido: la razonabilidad y la proporcionalidad. Me explico. Si bien es cierto, el estado de emergencia a través del derecho constitucional va a sobrevolar esta situación actual, comienza ya a tener el intercambio, el trasvase con otras ramas del derecho. ¿Qué pasa con aquellas personas irresponsables, descuidadas, negligentes, que hacen caso omiso? Entonces ya ingresa el derecho penal como el desacato a la autoridad. ¿O qué pasa si alguna de las autoridades se excede en una desproporción en la sanción? Entonces ya ingresa el abuso de autoridad. Aquí ya vemos entonces la relación con el derecho penal. También va a encontrar relación con el derecho del consumidor. Cuando uno va al supermercado y dice: muy bien, la menor de mis hijas consume un yogur diario, por lo tanto deme 7 yogures, te dicen: no, solamente 3 por familia. Es decir, ya se restringe el derecho del consumidor. Y esto, que puede verse como algo menor, no es tan así, porque también luego viene lo relacionado a las obligaciones. Digamos, las obligaciones en el derecho de familia. Es decir, el alimentista que no tiene un ingreso asegurado, o que vive de la cotidianidad o del día a día, como miles y hasta millones de peruanos, entonces va a haber un incumplimiento en su obligación alimentaria, pero un incumplimiento involuntario.
Lo mismo con respecto a las obligaciones civiles. Si yo vivo lavando carros o vendiendo alimentos todos los días y durante estos 15 días de aislamiento social no lo puedo realizar, probablemente no pueda cumplir con mi obligación de pagar el arrendamiento de mi casa. Y entonces nuevamente el derecho no lo ha visto, el derecho no lo ha prefijado con exactitud y entonces ingresa la razonabilidad para este ámbito, ¿no? Ni hablar de las obligaciones que se tienen en el ámbito comercial, es decir, las obligaciones con entidades grandes, con los bancos, qué pasa con aquellos grandes créditos que se han dado, qué pasa con las hipotecas, qué pasa con los leasing. Y entonces podemos terminar con el ámbito del derecho procesal, los plazos quedan interrumpidos. Entonces, todas aquellas diligencias que estaban programadas, que ya de por sí son bastante dilatadas, y entonces también son lejanas en el tiempo por la denominada carga procesal, ahora también quedan anuladas para nuevas citaciones y entonces hay que habilitar solamente algunos juzgados para que se vean temas de garantías constitucionales y los temas más urgentes. Genera, insisto, un desorden, genera una zozobra, una inseguridad que el derecho tiene que responder. Como nosotros podemos ver, muchas veces el derecho no ha sido pensado para ello. Y entonces no todo basta con la norma. El derecho no solamente es norma. Aquí tenemos que recurrir a cada uno de nosotros. Tenemos que recurrir a aquella razonabilidad, aquella voluntad de que en la medida de nuestras posibilidades podamos seguir cumpliendo con nuestras obligaciones y entonces que todo esto quede solamente en la disposición constitucional para no entrar en conflictos con otras ramas del derecho. Es increíble las coincidencias que encontramos entre la gran peste, la peste negra de la Edad Media y la pandemia por el coronavirus que estamos viviendo el día de hoy. En primer lugar, no hizo distingo de clases sociales, ¿no? De tal manera que las muertes podían darse desde, digamos, los altos monarcas o señores feudales hasta la gente más humilde, la gente más pobre. En segundo lugar, cómo se despersonalizaron los entierros. Recordemos que la peste negra no solamente se produjo porque vino de China, cuando los mongoles estaban acechando la zona que hoy día viene a ser Feodosia y que luego por el comercio, sobre todo infectaron los puertos italianos, vaya coincidencia, de Venecia, de Sicilia y también el puerto de Génova, sino que además luego esto se extiende por toda Europa. Pero ¿cómo era el ataque de los mongoles? El ataque de los mongoles era catapultar cadáveres infectados, de tal manera que así propagaban esta enfermedad que, repito, llegó a toda Europa y que se relaciona mucho con la ciudad de Florencia debido a que Giovanni Boccaccio en el Decamerón hace una descripción descarnada de todo ello. Se dice que solamente quedaron al margen Islandia y Finlandia. Pero más allá de ello, otra coincidencia grande que se tiene es justamente eso de la despersonalización de los entierros, de que eran enterrados en fosas comunes y cubiertos de cal para evitar los contagios. Por último, los médicos eran prácticamente cubiertos con una bata de cuero encerada y con una mascarilla muy parecido a lo que ocurre el día de hoy. Inclusive estos trajes de los médicos todavía se utilizan en el carnaval de Génova bajo el nombre de Il Dottore de la Peste. Han pasado 700 años y sin embargo encontramos muchas coincidencias geográficas, sociales y de pequeños detalles. De esta forma llegamos al colofón de la presente entrega. Esto es, hemos visto el día de hoy la relación que existe entre la pandemia y el derecho y en general con todas las actividades. Se han suspendido las clases escolares, se han suspendido las actividades universitarias y se han suspendido, digamos, una serie de actividades del desarrollo normal. Desde aquí hacemos votos para que esto pronto se supere, pero depende absolutamente de nosotros. Por nuestra parte, continuaremos desde casa con la entrega de Tribuna Constitucional. Estamos creando nuevas secciones al programa y también desde la labor que desarrollamos en EGACAL daremos mayor fuerza al ámbito virtual para que la capacitación y el crecimiento profesional continúe. Les agradecemos como siempre la atención. Con su permiso.